Ok, buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos un día más alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Queremos darle gracias por su infinito amor, bondad y misericordia. Queremos agradecer a Dios porque nos permite poder compartir con ustedes esta tarde la palabra del Señor. Vamos a tocar el tema de hoy, velad y orad. Fueron las frases que dijo el Señor Jesús cuando estaba orando en Getsemaní, recuerdan, antes de ser entregado a los soldados romanos. Y la pregunta que vamos a hacer es: ¿por qué es indispensable en la vida espiritual del cristiano? ¿Por qué es indispensable? No dije necesario, sino indispensable. Vamos a estudiar sobre eso. Vamos a ver algunas razones por qué es indispensable, y vamos a orar para que Dios sea impartiendo sabiduría, conocimiento, temor y aumentando la fe en nuestros corazones para que podamos ser nosotros hacedores de la palabra. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, oramos en esta tarde. Lo hacemos, Señor, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Queremos darle la gloria que solamente su nombre merece. Queremos honrarlo, Señor, como nuestro Padre, como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos decirle, Padre, gracias por su fidelidad, por su amor inagotable, por su misericordia indispensable en nuestras vidas. Dios, gracias. Gracias, Padre, por haber enviado a su Hijo Jesús a dar su vida en la cruz del Calvario por nuestras necesidades, por nuestra salvación, por nuestras familias, por su iglesia, por la humanidad entera. Gracias, amado Jesús, por haber entregado su propia vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Hoy en día, Señor, hoy más que nunca necesitamos escuchar su voz. Necesitamos entender, Señor, por qué es necesario velar y por qué es necesario orar. Por qué es importante para nosotros, por qué tiene que ser parte de nuestro diario vivir, tiene que ser parte de nuestra identidad espiritual. Yo oro en el nombre de Jesús en esta tarde, Dios, en esa autoridad que usted me delega, Dios, para bendecir el corazón de sus hijos, para bendecir la vida de sus hijos, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que usted venga trayendo conocimiento, sabiduría, temor y gracia a los corazones, Padre. Que sea usted, Padre, rompiendo toda cadena, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas, trayendo libertad al corazón, al alma de sus hijos. Oramos en el poderoso nombre de Jesús en esta tarde, Señor, para que tú tomes el control y ejerza autoridad sobre cada mente, sobre cada corazón, llevando cada voluntad y cada corazón, cada mente, cada pensamiento cautivos a la obediencia de Jesús. Que sea el consejo de su palabra, Dios, el alimento de nuestra alma, que sea el consejo de su palabra la medicina de nuestra alma, Señor. Oramos para que tu palabra corra y sea prosperada en el corazón de aquellos que la escuchan, Dios. Gracias, Padre, porque siempre nos bendice con abundancia. Gracias, Padre, porque siempre nos habla, Señor. Siempre, siempre. Gracias, gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a Jesús. ¿Por qué es indispensable? La palabra indispensable, hermanos, significa de que tiene que ser parte esencial de nuestras vidas. Que puede faltar todo. Pueden faltar cosas que quizás no son de tan importancia como lo es velar y orar. Siempre he dicho yo esto, hermano, que una de las razones por las cuales muchos cristianos hoy en día están apartados de los caminos de Dios, y una de las razones por las cuales muchos ministerios se vienen abajo, iglesias se destruyen, es porque han convertido a las iglesias y han convertido su vida
en algo de entretenimiento temporal solamente. Y no hemos sido, iglesia, un pueblo de oración, un pueblo de ayuno, un pueblo de constante batallas espirituales. Velar y orar para nosotros los cristianos no es una opción. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos lo pone en el corazón, nos abre el entendimiento para mostrarnos la necesidad de ambas cosas. ¿Ok? Él no nos pone una pistola, Él no nos amenaza para decir tienen que hacerlo porque si no se la van a ver conmigo. No. Pero Él siempre nos da el consejo sabio, el consejo sano, para que nosotros podamos permanecer firmes en sus caminos, en su voluntad. Una vez estudié un libro y el escritor del libro dijo que el 86%, escuche esto bien, esto es extremadamente irónico, puedo decir, y dañino también. El 86% de los cristianos que hoy no están perseverando en los caminos de Dios es porque dejaron de orar, dejaron de meditar en la palabra y dejaron de velar. Cuando nosotros los cristianos descuidamos, pasamos por alto o ignoramos el consejo de nuestro Señor Jesucristo que nos la dejó en la palabra de Dios, nos estamos exponiendo literalmente. Nos estamos exponiendo a que el enemigo nos haga mucho, pero mucho daño. Mucho daño. El día que Jesús fue entregado, hermanos, dice la Biblia que el Señor Jesús, podemos decir por la tarde o quizá por la mañana de ese día, el Señor Jesucristo habló con Pedro. Y una cosa que le dijo Jesús a Pedro fue: antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar a mí 3 veces. Entonces escuche qué tremendo es esto, hermanos. Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Él estaba tratando de decir que no le iba a fallar a Dios. Tratando de decir eso no es posible porque estoy dispuesto a hacer todo. Sin embargo, horas después, Pedro estaba negando a Jesús 3 veces. Yo le aseguro algo muy importante. Si el apóstol Pedro, al igual que los otros apóstoles y los discípulos, hubieran velado y orado de la manera correcta, conscientemente, ellos nunca hubieran abandonado a Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y aunque Pedro tenía en su mentalidad la disposición, hasta le contradijo al Señor Jesús: si es posible, hasta con la muerte, pero yo no te voy a negar. Pedro tenía la disposición de no negar a Jesús. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que su naturaleza humana lo traicionó. Lo traicionó, tomó control de su naturaleza espiritual y lo llevó a negar a Cristo Jesús. Por esa razón es que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros hoy que es indispensable velar y orar. Porque hay muchos cristianos, déjeme decirle algo, hermanos, muchos cristianos que están fuera de los caminos de Dios, pero ellos nunca programaron ni dijeron: bueno, voy a estar 6 meses en el Evangelio o 2 años y después me voy a apartar. Ellos nunca programaron eso. Eso se va dando, hermanos, de una manera paulatinamente. ¿Okay? Se empieza con lo poquito. Cuando el cristiano empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar de leer la palabra de Dios, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de servir a Dios, ya va camino al fracaso espiritual. Tarde que temprano. Hay mucha gente ahorita mismo, dentro del pueblo de Dios,
que están tomando decisiones, que saben, lo saben 100%, perfectamente lo saben, que no son correctas, que no traen ninguna bendición ni a su vida, ni a su hogar, ni a sus hijos, ni a su matrimonio, mucho menos a la iglesia. Saben de que ese comportamiento, esa actitud, ese proceder que están haciendo no edifica a nadie. Al contrario, trae estancamiento, trae tropiezo y esterilidad espiritual tanto para sus vidas como para la iglesia. La pregunta es, si saben que estas cosas no están correctas para hacerlas, ¿por qué las siguen haciendo? Te voy a decir las razones por qué las siguen haciendo. Porque su naturaleza espiritual está tan frágil, que su naturaleza humana, lo carnal, controla lo espiritual. Y en ese sentido hay muchas personas, muchos cristianos, como dice Santiago en el capítulo 4, versículo 16-17, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Dios siempre nos trae el conocimiento de la verdad. Él siempre nos trae la revelación de su voluntad a nuestros corazones. Al igual que el pueblo de Israel, Él siempre pone la verdad y la mentira, la vida y la muerte, y nos dice a nosotros, cojan. Como cristianos, todas las veces que abrimos la palabra de Dios, escuchamos una predicación, escuchamos una alabanza, o estamos orando, o conversamos con algún hermano, temas espirituales, nos damos cuenta que Dios nos habla. Entonces, no es un pretexto o un argumento el decir a Dios, es que no sabía, es que fui débil. No, porque para eso está este consejo de Jesús donde dice velad y orad. Entonces es necesario que nosotros entendamos algo. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Te lo voy a resumir. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es muy simple. Si usted está fuera del redil de Dios, si usted está fuera de la voluntad de Dios, si usted no está fortalecido espiritualmente, como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos pues de toda la armadura de Dios. Si no estamos vestidos de la armadura de Dios, si no estamos fortalecidos en el Señor, el enemigo nos va a hacer tropezar. Aunque nosotros, escuche bien lo que le estoy diciendo, porque esto es una realidad que estamos viviendo. Aunque sepamos que cierto comportamiento no agrada a Dios, aunque sepamos que estamos haciendo algo indebido delante de los ojos de Dios, no vamos a poder dejar de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque nuestra debilidad espiritual nos va a traicionar. Eso se llama anemia espiritual. No tienes fuerzas para decirle no al pecado. No tienes fuerzas para decirle no a los deseos de la carne. Sin embargo, cuando usted se pone a velar y a orar, por mucho que Satanás lo tiente a usted, por mucho que Satanás le ponga tropiezo, por mucho que su naturaleza humana lo traicione por su imperfección, por su debilidad, por los deseos de la carne, va a ser más fuerte el deseo y la autoridad en nosotros para permanecer firme en los caminos de Dios. Por eso Pablo dice en Corintios, el que piense estar firme, mire que no caiga. La palabra mire significa preste atención, ¿okay? Visualice, discierna los peligros, discierna las diferentes formas o maneras de cómo el enemigo está poniendo tropiezo al pueblo de Dios. Porque hay mucho pueblo de Dios tan ingenuo, hermanos, tan ingenuos, ¿okay?
tan ingenuos, que caminan en el mundo como que si no existiera absolutamente nada, no pasara nada. Déjeme decirle, desde el momento que usted abrió su corazón a Jesús, su vida espiritual es una constante lucha y batalla espiritual. Pablo dice en Efesios 6, 11 y 12, porque no tenemos lucha contra carnes ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Palabra sencilla, Satanás quiere sacarlo del redil de Jesús para llevárselo a su redil y destruir su alma en la eternidad. Entonces presta atención, si usted piensa, si usted ha dicho yo voy a perseverar en los caminos de Dios, si usted fue el que dijo yo voy a luchar y voy a coronar mi carrera, si usted fue el que dijo voy a perseverar haciendo lo que Dios manda hacer, mire que sus pies no tropiecen. Eso es lo que dice Pablo en Corintio. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Lea conmigo Mateo. Mateo capítulo 6. Vamos a leer, capítulo 26, versículo 38 al 42. Dice el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire qué bonito. Jesús necesitaba un compañero, necesitabas compañero de lucha para poder llevar el peso, la angustia de toda la humanidad sobre sus hombros. Por eso es cuando usted lee la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 6, donde dice el apóstol Pablo, sobrellevad las cargas los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. La ley de Cristo es el amor. Entonces es muy importante que entendamos, hermano. Cuando nosotros velamos y oramos, no solamente nos estamos fortaleciendo en el Señor nosotros. No solamente estamos enfrentando o confrontando los poderes de las tinieblas, los estamos venciendo en el nombre de Jesús. Y en esa actitud, en ese proceder, muchas personas, hermano, por las cuales usted está intercediendo, incluso muchas personas que están bajo la autoridad que Jesucristo le delegó. Quiero decir, si usted es un padre de familia, su familia está bajo su autoridad. ¿Ok? Si usted es un líder en la iglesia, que lo puso Dios, no que se puso usted, ni que lo puso el hombre, que lo puso Dios. Si Dios lo puso a usted, las personas que están en su ministerio están bajo esa autoridad que Dios puso sobre su vida. Y si usted permanece firme, y si usted permanece en oración peleando esa batalla, no solamente se mantiene en victoria usted, sino que también transmite esa victoria a las personas que están bajo su autoridad. Voy a darle un ejemplo bíblico. En el libro de Éxodo dice la Biblia que la primera nación, ¿okay?, que quiso impedir que Israel no cruzara el desierto fueron los amalecitas de Amalec. Y dice la Biblia que Jehová le dice a Moisés, mira, quiero que subas al monte y al collado, ora, levanta tu vara y manda a Josué a la batalla. ¿Okay? Notas algo muy importante. Mientras Moisés era el líder, era el caudillo de Israel. A él estaba revestido de la autoridad ministerial de Dios, ¿okay?, para que él pudiera interceder por Israel. Cuando Moisés levantaba sus manos, que es símbolo de velar y orar, de clamar a Dios, el pueblo de Israel prevalecía. ¿Okay? Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de Israel perecía. Vino Aarón y miró Ur, y ellos dijeron, algo está pasando acá.
subamos al monte y levantémosle la mano a Moisés para que el pueblo de Israel prevalezca. Algo muy importante, hermano, mira, normalmente en las iglesias se critica, hermanos, se calumnia, se difaman mucho a los líderes. ¿Okay? Es necesario que nosotros entendamos algo. Los líderes son seres humanos que tienen sus propias luchas, sus propias batallas, sus propias debilidades, imperfecciones. Y están batallando todos los días, hermanos. Quizás por su vida espiritual, sus necesidades, sus familias, su hogar, su matrimonio. Y a eso más le cae toda la crítica, la murmuración, la mentira, la difamación, las calumnias de la gente. Se hace más pesada la batalla. Ahora, Satanás todo el tiempo, escucha bien, todo el tiempo va a tirar a la cabeza. Todo el tiempo. Porque una vez que pega en la cabeza, el cuerpo se desborona. Por eso es muy importante que entendamos algo, hermanos. Oremos por las personas que están en inminencia, dice la Biblia. Oremos por la gente que están en liderazgo, para que sean fuertes en oración, sean fuertes en batalla y puedan doblar rodillas en sus casas para que su pueblo esté confiado y esté protegido por el Señor. Es muy importante. Esta persona, Moisés, mientras él clamaba, Israel prevalecía. Entonces es importante que usted preste atención a esto, hermanos. Preste atención. Entonces cuando usted y yo dejamos de hacer lo que debemos de hacer, el pueblo sufre. El pueblo sufre. Entonces es importante, hermano, que todos entendamos esta gran verdad, esta gran revelación de Dios. Nosotros podemos destruir o podemos bendecir con abundancia a las personas que están bajo nuestro liderazgo si hacemos lo correcto. Entonces, si usted quiere un matrimonio, usted quiere una familia bendita, póngase de rodillas todos los días. Vele y ore todos los días por su hogar, por su matrimonio, por sus hijos. Y donde quiera que vayan sus hijos, la protección de Dios va a ir con ellos. El día que usted deje de hacerlo, no solamente usted va a perecer, también va a perecer todos los que están bajo su autoridad. Ok, sigamos leyendo. Dice así, el versículo 39. Yendo un poco, dice adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Palabra sencilla, estaba Jesús mostrando, revelando el dolor, el cansancio, la fatiga de llevar todos nuestros pecados sobre sus hombros, de llevar nuestros dolores, nuestra angustia, nuestras tristezas, de llevar todo nuestro cansancio. Incluso Él llevó nuestras imperfecciones sobre su cuerpo. Es demasiado pesado. Si es posible, pasa de mí esta copa. Si se pudiera, si hubiera otro medio que no fuera el sacrificio, Señor, cámbialo. Pero si no es así, yo voy a hacer siempre lo que tú me mandaste hacer. Eso es lo que más o menos, en otras palabras, quiere decir el versículo que estamos leyendo. Ok, el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y los llamó para que lo apoyaran en oración. Póngate algo muy importante. ¿Qué hubiera pasado si Aarón y Hur no hubieran levantado la mano de Moisés? Israel hubiera perecido. Pregunta: ¿cuántas veces has orado por los líderes de la iglesia? ¿Cuántas veces ha doblado rodilla y le dice: Padre, dale fortaleza, dale sabiduría, dale gozo, dale paz en su corazón, dale fe abundante para que sea de bendición para nosotros? Que sea un verdadero instrumento, un canal de bendición para nosotros. Pero déjeme decirte algo, hermanos. Cuando yo acepté a Jesucristo en el 91, 25 de julio, ser pastor
ser líder en una iglesia era algo como muy admirado, hermanos. Admirábamos muchos a los pastores. Aprendíamos mucho de ellos, de los líderes, hermano. Yo recuerdo las personas que me doctrinaron a mí. Fue el hermano Luis Roa y su esposa, hermana Muriel Galeano. Y yo los admiro mucho a ellos. Ellos fueron personas que me ayudaron mucho. Hermana Erlinda Mairena me ayudó mucho. Hermano Tachito Rayo me ayudó mucho. El pastor Santiago Martínez me ayudó mucho. Faustino Quiñones me ayudó mucho. Fueron personas que uno admiraba mucho. La hermana Margarita Mendoza, son hermanos que yo admiré muchísimo. Pero estamos en una situación hoy en día, hermanos, de que el simple hecho, escuche bien que esto es triste lo que estamos viviendo, el simple hecho de que una persona sea pastor hoy en día se vuelve motivo de crítica, de difamaciones, de mentira, de traición, hermano. Porque hay muchas personas que han sido bendecidos por Dios a través de ciertos siervos, ciertos líderes en las iglesias. Y esas personas nunca aprendieron a decir gracias. Y al contrario, traicionan incluso a sus propios pastores para hacer lo que ellos quieren hacer. Mire, es tan difícil hoy en día. Es tan difícil y es muy triste, créanme, porque por experiencia propia te digo. Es muy triste saber de que dentro de la iglesia hay personas, hermanos, que no te ven como lo que eres en la iglesia. No te respetan, no te tratan como lo que eres en la iglesia. Te tratan muy mal. Los líderes necesitamos oraciones. Necesitamos personas que nos ayuden a orar, que entiendan la visión de la iglesia, que nos ayuden a guiar al pueblo, a cruzar el desierto, a cruzar ese río Jordán para tomar esa tierra prometida. Pero siempre va a haber Coré que traiciona a Moisés. Siempre va a haber María que va a murmurar a Moisés. Siempre van a haber personas. Y es muy difícil, es complicadísimo, hermanos. Porque la carga se multiplica. Yo una vez, voy a decir algo. Una vez estaba orando yo por un pastor. Estaba orando por él y por él oraba. Y Dios me dijo estas cosas. ¿Te has puesto a pensar los problemas que tiene él con su familia? ¿Te has puesto a pensar los problemas que tiene económicos con sus hijos, en su hogar, los problemas espirituales, las luchas que tiene, sus debilidades, sus imperfecciones? ¿Te has puesto a pensar la preocupación que él tiene por la iglesia? ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasa él batallando por el pueblo de Dios? Y por encima de ellos, el pueblo, en vez de orar con él y orar para que Dios lo fortalezca, el pueblo lo ataca y le pone más peso sobre sus hombros. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, hermanos. Entonces, sin embargo, yo debo decirle, siempre hay un remanente. Siempre hay pueblos, hay familias que los motivan a uno. Le dan fuerza, lo motivan a uno porque uno ve que ellos lo ven a uno como el líder que Dios puso en la iglesia. Y te sientes como cobijado, como respaldado, aunque otra gente no te vea así. Entonces, el Señor Jesucristo se vio en esa necesidad. Le dije que horas antes, Pedro le dijo, yo no te voy a negar. Yo no voy a negarte. Venga lo que venga, pase lo que pase. Y más, con la muerte, yo lo voy a hacer. Yo voy a estar firme. Y después cuando se llegó la hora, ni Pedro, ni nadie apoyó a Jesús en oración. Nadie veló con él. Y es lo que pasa muchas veces. A veces los líderes velan solo. Oran solo. Pelean las batallas solo. Porque muchas veces se queda solo uno
en el camino. Pero a la misma vez no estamos solos, porque el poderoso de Israel está siempre del lado de nosotros. Porque Cristo Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Siempre necesitamos hombres y mujeres, hermanos, dentro de las iglesias, que apoyen al liderazgo en oración para poder ser guiados por el Espíritu Santo y hacer las cosas correctamente en las iglesias. Que la vez que vayamos a predicar, no llevemos nuestra propia agenda para predicar, sino que llevemos la voluntad perfecta de Dios para llevarla y exponérsela al pueblo del Señor. Es necesario, necesitamos oraciones en vez de críticas, oraciones en vez de murmuraciones, oraciones en vez de traición, oraciones en vez de murmuración, oraciones en vez de andar hablando detrás de uno. Necesitamos mucha oración. Jesús lo necesitó, también nosotros lo necesitamos. Ok, sigamos leyendo. Dice: y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice una pregunta. 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche bien, no dice para que no caigáis, sino entréis en tentación. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia de entrar en tentación y caer en tentación? Entrar en tentación, hermanos, es cuando el cristiano o el ser humano incuba el pecado en su corazón para irlo a hacer. Voy a darte un ejemplo. En el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿ok? Cuando Jehová el Señor aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, Jehová le dijo: ¿por qué se ha desnudado tu semblante? ¿Acaso que si no hicieres el bien, no serías también alabado y recompensado? Y le dijo: he aquí que el mal está delante de ti. Ya Caín había predispuesto su corazón para sacar a su hermano por envidia, llevárselo al campo y matarlo. Ya Caín había caído, había entrado en la tentación. Y cuando Caín fue y la hizo, ya cayó en la tentación. Me gustó lo que dijo un pastor una vez. Dijo: el problema no es la tentación en sí. El problema es ceder a las tentaciones. Ahora, ¿cuándo es que una persona entra en tentación con facilidad? Cuando lo natural gobierna lo espiritual. ¿Qué es eso? Es lo que dice Romanos capítulo 8. Dice: y los que son de la carne, creo que el versículo 5, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces es muy importante que usted preste atención. ¿Ok? Nunca piense que tiene la suficiente dominio propio, sabiduría, experiencia, conocimiento, porque todas esas son mentiras del enemigo, son mentiras de Satanás. El Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, 100% hombre, el único ser humano perfecto en su totalidad, necesitó velar y orar. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces pensar: no, yo tengo 30 años en el evangelio, no, yo he predicado por muchos países, no, yo conozco la palabra de Dios, no. Eso lo que hace es que le das una licencia al enemigo para que te haga creer que eres el todopoderoso, que tú todo lo puedes sin necesitar de Jesús, y te agarró separado de Jesús y te hizo daño. En resumen, es necesario que nosotros velemos y oremos. Cuando usted aprende a velar y a orar, y es un sistema de vida en usted,
usted está equipado, está preparado y está empoderado para no ser atrapado por las malicias o las artimañas del diablo. Pero cuando una persona deja de velar y orar, se pone en bandeja de plata al enemigo para que lo tiente y para que caiga en la tentación. Entonces, te dije desde el comienzo, el 86% de la gente que está sin Cristo, apartada de Jesús hoy, los descarriados, los que están en las iglesias, pero su corazón todavía está en Sodoma y Gomorra, porque hay mucha gente en las iglesias así, hermanos. Hay muchísima gente que necesitan escuchar la verdad. ¿Ok? El hecho de que estamos en una iglesia no quiere decir que estamos agradando a Dios. No, Señor. Para agradar a Dios solamente hay una forma: obediencia. Solamente. Usted obedece a Dios en todo y acuéstese a dormir. Sencillo. Pero la razón por la que muchos están fuera y muchos otros, escuche bien, prefieren mejor quedarse en su casa porque supuestamente están bien en su casa, es porque han dejado de velar y orar. Si fueran personas de oración, si fueran personas que estuvieran velando todo el tiempo, estuvieran meditando en la palabra de Dios, fueran fuertes espiritualmente y no permitieran, escuche bien esta palabra de Dios, hermano, no permitieran que los argumentos, las mentiras, los conceptos erróneos del enemigo y hasta de uno mismo, ¿ok?, tomen control de nuestra vida espiritual. Porque hay muchas personas que creen que están haciendo lo correcto, desobedeciendo a Dios. Eso es incorrecto totalmente. Una persona, escuche bien, que ha sido llamada para cierta función en cierta iglesia y ha abandonado esa función, ese lugar, para andar por donde esa persona quiere andar, por mucho que ande de arriba para abajo, no va a encontrar paz y bendición nunca en su vida. Porque Dios te va a bendecir y va a traer paz a tu corazón cuando estemos en el lugar que Él nos plantó para ahí dar frutos que agraden al Padre Celestial. No podemos pensar que podemos andar donde nosotros queremos ir y que todo está bien y que no pasa nada. No funciona así. ¿Sabe qué dice en Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesucristo es el Señor de tu vida, tú tienes que hacer lo que Jesucristo dice, no lo que tú crees o consideras que es lo correcto. Entonces, cuando la persona deja de orar y deja de velar, su mente y su corazón empieza a ser cautivada y esclavizada por opiniones, por conceptos, por sentimientos, por puntos de vista, por proyectos personales, por cosas que el hombre se inventa y argumenta que está correcto. Pero delante de Dios no es correcto. Lo correcto es hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Y lo que Cristo nos mandó a hacer está en la palabra de Dios. Ok. Quiero que leamos, hermanos, el Salmo 51. Salmo 51, versículos 10 y 11. ¿Por qué razón debemos de estar siempre velando y orando? Porque Satanás todo el tiempo, hermanos, va a estar atacando nuestras vidas. Escuche bien. En diferentes áreas de nuestra vida espiritual. ¿Ok? Él quiere introducirse a nuestras vidas. Si usted le da permiso por medio de la desobediencia, por medio de la rebeldía para con Dios, hay otro que por medio de la ignorancia, el enemigo va a entrar y te va a hacer daño. ¿Ok? Una de las cosas que vemos aquí en el Salmo 51, versículos 10 y 11. Satanás quiere entrar al corazón, escuche bien, de los hijos de Dios para destruir su relación con el Padre Celestial. Es muy simple, hermano, muy simple. Cuando el corazón de un cristiano está lleno de incredulidad, escuche bien, Dios le dice, es blanco. Ah, no, yo lo veo negro.
Hay que orar. No, no es necesario. Hay que ir a la iglesia. No, estoy bien en la casa. Eso se llama obstinación. Se llama obstinación. Se llama desobediencia. Se llama rebeldía. Se llama incredulidad. Cuando eso llega al corazón del cristiano, el cristiano empieza a desobedecer a Dios. E inmediatamente, escuche bien, el corazón que fue lavado, que fue limpiado y purificado con la sangre de Jesús, viene a ser llevado cautivo por la desobediencia del hombre para con Dios. El corazón, en términos espirituales, tiene dos funciones. Número uno, es un altar de alabanza, de gratitud, de adoración, de honra y de gloria, de exaltación. La pregunta mía es, ¿a quién usted le rinde adoración, alabanza, exaltación y gloria? ¿Es a Cristo Jesús? ¿O tiene algún ídolo fuera de Jesús? Como el orgullo, como la soberbia, un ídolo como mi religión es la mejor y es la única. Un ídolo como un pastor, un evangelista. Ay, es que va a predicar el pastor tal y voy detrás de él. Si es tu corazón es para adorar a un ídolo, Cristo no está ahí. La otra cosa, el corazón es como un trono. Ahí se sienta a quien tú quieres que se siente. Por eso dice la Biblia en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos vean sobre mi camino. Dame tu corazón. Cuando Cristo está sentado en tu corazón, gobernando tu corazón, tú te deleitas en las cosas que agradan a Dios y aborrece las cosas que desagradan a Dios. Mas, sin embargo, hermanos, Satanás siempre quiere llevar cautivo el corazón del hombre. La envidia, el celo, la vanagloria, la arrogancia, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, todas esas cosas sacan a Jesús del corazón. ¿Okay? ¿Qué le pasó a David? A David le entró lo que es, hermanos, la codicia. Espíritu de adulterio tomó control del corazón de David y lo llevó a desobedecer a Dios, quebrantar la ley de Dios, y eso le causó mucho dolor al rey David. Lea conmigo el Salmo 51:10. Quiero darle gracias y gloria a mi Dios. Dice así: porque mía, dice, no, perdón, estaba en el 50. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, estaba sucio. Habla David, estaba sucio. ¿Cuándo? Cuando codició y adulteró con Betsabé. ¿Sabe qué estaba haciendo David ese día? Estaba en su casa y dice que se levantó tarde y se fue al balcón de su palacio a ver a Jerusalén. El ejército de Israel estaba en la batalla y él estaba en su casa durmiendo hasta las 12 del mediodía. ¿Usted cree que si David se hubiera levantado por la mañana y al menos hubiera escuchado una alabanza, quizás hubiera cantado a Dios, hubiera orado, usted cree que David hubiera tenido el corazón para codiciar a Betsabé y mandarla a traer para acostarse con ella? No hubiera podido. Dejó de velar, dejó de orar y cayó en el problema. Y el corazón se le deterioró a los ojos de Dios. Por eso él dice ahí el versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, que no fuera deshonesto, que fuera honesto, temeroso, leal a Dios. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el enemigo llega y pone ese veneno, ese dardo en el corazón, vas derechito no solamente a desobedecer a Dios, sino a rebelarte en contra de todas las autoridades y vas derechito a perder la comunión con Dios y la paz de Cristo en tu corazón.
Porque si hay algo que destruye nuestra comunión y nuestra relación con Dios es el pecado. Si hay algo que impide o destruye la paz en el corazón del hombre, es el pecado. Dice 1 de Juan capítulo 3, 19. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, que Él sabe todas las cosas. Pero si tu corazón no te reprende, tenemos paz para con Dios. Es muy sencillo. La conciencia, hermanos, es la que pega en el corazón cuando tú y yo fallamos. El problema es, dice Jesús en San Juan capítulo 8, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Entonces Satanás quiere tomar cautivo el corazón del cristiano para sacarlo de los propósitos de Dios y para incubar en ese corazón odio, resentimientos, amargura, rencores, celos, envidia, vanagloria, soberbia, ambición, codicia, y la lista no se acaba, hermano. ¿Okay? Ahora, usted puede decir, ¿y cómo se puede detectar cuando a una persona ya el diablo tomó su corazón? Simple, el árbol se conoce por sus frutos. Usted ve a una persona y habla con él, y lo saluda, Dios te bendiga, hermano, hermana. Usted se da cuenta, pero rápido se da cuenta, que el corazón de esa persona es humilde, es noble, es sencillo. No es una persona jactancia, vanagloriosa, soberbia, altiva. Pero cuando es lo contrario, también lo nota. Lo nota porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, vámonos ahora al libro de 1 de Corintios 13, 34 al 35. Otra de las formas, hermanos, 1 Corintios 15, perdón. 15, 33 al 34. Otra de las formas de cómo el diablo, hermanos, está atacando al pueblo de Dios es a través de nuestras palabras. Usted no tiene idea, hermanos, el poder que hay en nuestras palabras. No tiene idea. Hay un poder muy grande. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando abramos nuestras bocas, sepamos lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer. Te voy a decir por qué. Santiago dice estas cosas: con la misma boca que bendecimos a Dios, también maldecimos a los hombres. Es importante que entendamos esto, hermano. Las palabras que salen de nuestra boca pueden matar, pueden destruir, pueden dañar a una persona y la pueden llevar incluso a la perdición de su vida. Entonces Satanás siempre va a usar comentarios, pláticas que no son edificativas. Apártate de aquellas personas o cambia la plática, haz algo, pero no participe de comentarios y pláticas que solamente traen raíz de amargura, envidia, celo y cosas malas. Porque hay muchas personas, hermanos, que no solamente atesoran eso en su corazón, sino que tienen como meta introducir ese veneno espiritual en el corazón de los demás hermanos. Entonces usted preste atención. Los tipos de conversaciones que usted está hablando con las personas, si algo no es de edificación, corte esa conversación, dé la vuelta y váyase. No participe, porque eso le puede dañar su vida espiritual. Lea conmigo. Versículo 33. No erréis, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser una persona temerosa de Dios. Usted puede tener una costumbre espiritual en temor de Dios. Prudente, sensato, noble, humilde, callado, manso, todo. Pero solo basta que usted le preste atención y participe del comentario de persona malintencionada que está hablando mal de otro, y ya se corrompió su vida espiritual. Recuerda lo que dice Pablo en el libro de Gálatas: un poquito de levadura leuda toda la masa. Desde el momento que usted está aprobando la conversación, ya usted es partícipe de esa conversación y de esa mala intención de la conversación. Ya se metió el enemigo y ya dañó tu buena costumbre. Versículo 34. Miren, velad. Estamos hablando de velar. ¿Okay? Presta atención, abre los ojos, ¿okay? Ten discernimiento.
velad debidamente y no pequéis. ¿Sí? Antes de que las cosas ocurran, detéctela. Esto no es de Dios, de la vuelta, sálgase. O cámbiale la plática, haga otra cosa, o diga al hermano o hermana, mira, discúlpame, pero eso no es de edificación, hablemos cosas que edifiquen. Entonces, no participe. Vele, detecte luego las cosas. Si usted quiere tener paz en su corazón, detecte eso y apártese totalmente. Dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ahora, ¿cuándo una persona conoce verdaderamente a Dios? Cuando guarda sus mandamientos. Dice Juan: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. Entonces, una persona que conoce a Dios, no solamente vive en una constante comunicación, una relación personal continua con Jesús, sino que también lo conoce personalmente en relación a lo que Él le agrada y a lo que Él quiere y a lo que Él desagrada también. Usted sabe que no le agrada a Dios esas cosas, hágase un lado. Una persona que peca voluntariamente, hermanos, es porque no conoce a Dios, o por quizás ya sus labios fueron cautivados por el enemigo y ahora son instrumento para transmitir maldad. Es muy importante lo que dice Pablo en el libro de Efesios, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es solamente para edificación de los oyentes. Si va a decir algo que no edifica, mejor cerremos nuestros labios. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 11 al 17. Efesios 5, 11 al 17. Otra de las cosas, hermanos, que el enemigo está tratando, y déjeme decirle, hermano, desgraciadamente ha alcanzado su propósito en muchas personas. Es que le ha quitado a ellos el tiempo que le corresponde a Dios para que el pueblo de Dios lo use en cosas vanas. Mira, hoy en día, hermanos, si un pastor dice a los hermanos, Dios le bendiga, tenemos servicios el viernes, el domingo también, por favor venga, hermano, acérquese a los caminos del Señor, véngase. Van a pensar que es el pastor forzando a los que vayan a la iglesia. Porque es una de las mentiras que el diablo ha metido mucho en muchos cristianos hoy en día. No tengo tiempo, tengo que trabajar. Déjeme decirte algo, hermanos. Dios siempre te da el tiempo para que tú también te acerques a Él. Grábate eso. No hay excusa. Tú no trabajas 7 días a la semana y trabajas 24 horas al día. Hay cristianos que prefieren mejor ocuparse los días y las horas de servicio, para agradar a los hombres en vez de servir a Jesucristo. Y están con el argumento, es que debo hacer esto, o te veían otro, es que estoy cansado. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz, ¿tú crees que no iba cansado? ¿Tú crees que Jesús iba así como que estés acostado en una hamaca allá en Puerto Vallarta, hermano, con un costel de camarones, de ostiones, y así al otro lado es un gran jarro de fresco de naranja o agua fresca de naranja? No iba así Jesús. Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Iba angustiado. Y él, sin embargo, fue a la cruz y él no puso ningún pero para ir a la cruz. ¿Por qué nosotros los cristianos? ¿Por qué nosotros permitimos que el enemigo tome control de nuestro tiempo, maneje nuestro tiempo, robándonos la oportunidad, el momento para venir a alabar y glorificar el nombre de Jesús? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo permitimos?
El diablo todo el tiempo va a estar ahí, hermanos. El diablo no va a querer que tú leas la Biblia, no va a querer que tú ores, no va a querer que tú visites a alguien, no va a querer que tú vayas a la iglesia, no va a querer. Y le va a explicar algo que es triste, hermano. Es triste saber que hay cristianos que prefieren mejor someterse a los deseos y voluntad del enemigo antes que obedecer a Jesús. ¿Sabe qué dice Hebreos 10:25? No dejándonos de congregar así como muchos tienen por costumbre. ¿Sabe qué dijo Jesús? Velad y orad. ¿Sabe qué dice Pablo? Velad sin cesar. Velad en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La palabra de Dios te dice a ti que hagas lo correcto. El enemigo te dice que hagas lo incorrecto. Pero el desastre de esta situación es que el pueblo de Dios, teniendo la información, incluso el resultado, las consecuencias, la bendición de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecer a Dios, prefieren obedecer al maligno, aunque después se argumenten y culpen a otra persona, en vez de obedecer a Cristo Jesús. Pedro dijo estas cosas. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted tiene que tomar esa decisión y tiene que hacerlo lo más pronto posible. Te voy a dar un consejo que me dieron a mí un día. Siempre haga lo contrario a lo que el mundo te ofrece, a lo que el mundo demanda, lo que la carne desea y lo que el diablo te insta a hacer. Siempre haga lo contrario y se va a encontrar haciendo la voluntad de Dios. Buen consejo. Leamos pues Efesios 5:11. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice así, vamos a leer del versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz es Cristo Jesús, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Como cristianos, ¿okay?, sabemos las dos voluntades, la voluntad de Jesucristo y la voluntad de Satanás. Estamos en medio. La pregunta es, ¿cuál de las dos voluntades vamos nosotros a obedecer? Nunca te olvides de esto. Nunca te olvides de esto. Si usted decide desobedecer a Dios, ¿a quién cree usted que le está obedeciendo? Muy simple. Entonces siempre obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Vele y obre siempre para obedecer a Dios y no caer en las trampas del enemigo. Vamos a terminar. Vamos a leer Santiago. Efesios. Ahí Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Hay 4 de Efesios 31 y 32. La otra área, hermanos, en la cual el enemigo quiere llevar cautivo es los sentimientos. Los sentimientos. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que el enemigo lastime nuestros corazones, andamos heridos por todo lado, lastimando a otra persona. Una vez, hermanos, me tocó a mí
tener en la iglesia una persona que con todo el mundo que hablaba, ofendía, lastimaba. En México usan una palabra, no sé si es grosería, sangrón, muy grosero. Una persona que se creía como superior a todos. Así muy aquí, como que muy... Y todo el mundo inferior y a todo el mundo maltratado. Una vez estaba yo orando a Dios por esa persona. Y estaba orando, yo le dije, Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego que nos ayude, danos sabiduría para poder tratar con ella. Porque yo, y escuche bien, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros estamos autorizados para correr a la gente. No, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y al final Dios va a separar uno al otro. Entonces, para mí era mejor trabajar, orar por esa persona, clamar por esa persona y pedirle a Dios que Dios transformara su vida. Y Dios me dijo esto: tú te has puesto a pensar el tipo de atadura y tristeza, esclavitud que esa persona tiene en su corazón. ¿Te has puesto a pensar cuánta amargura hay en su corazón que no puede estar en paz con nadie? Acércate a esa persona, transmítele tu amistad, transmítele confianza, ábrele tu corazón, extiéndele tus manos y dale una esperanza para que se restaure. Porque una persona, hermanos, que amargura total. Dice la Biblia en el libro de Hebreos: mirad, hermanos, que no haya dentro de vosotros alguien que tenga raíz de amargura. Porque por ellas no solamente se pierden a sí mismos, sino que también contaminan a otras personas. Y algo que demostró Dios fue esto, hermanos. Cuando nosotros los cristianos tomamos la errónea determinación de no buscar soluciones a las ofensas, a la maldad que el hombre nos ha hecho, vamos a andar con esa herida en el alma, y donde quiera que vayamos, cada vez que abramos nuestras bocas es para ofender, faltar el respeto, tirar indirecta, hablar con doble sentido. Se nota una persona, yo noto una persona que está herida en su alma de diferentes formas. Una de las formas, hermanos, es que es una persona que no le gusta ver el éxito en otra persona. Le da envidia, le carcome la conciencia, le molesta ver a otra persona feliz, bendecida, próspera, sirviendo a Dios. Le molesta. ¿Okay? Es una persona, hermano, que usted habla con ella, con esa persona, y siempre está tirando indirecta. Siempre está tirando ese dardo ahí. No tienes tranquilidad en su corazón. O usted puede hablar con esa persona de cualquier otro tema, pero siempre cae en lo mismo. No, que la persona tal, no, que el otro tal, y no, que el otro tal, y no. Eso es tener raíz de amargura. Cuando eso pasa, hermanos, en las iglesias, una persona con raíz de amargura lo contamina todo. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, prestemos atención, como leíamos en 1 Corintios 15, 33, que toda mala conversación corrompe la buena costumbre. Prestemos atención qué tipo de conversación estamos nosotros participando, qué tipo de comentarios estamos nosotros involucrándonos, porque eso también nos puede llevar a nosotros cargar con ese sentimiento maligno y negativo que puede tener otra persona. Lea conmigo, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 31. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice: quítense de vosotros. Mire que no dice, hermano, que Jesús te quite.
quítense. ¿Por qué dice Pablo quítense? Porque nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, nosotros tenemos la autoridad, espiritualmente hablando, para abrir puertas o para cerrar puertas al enemigo. Nosotros tenemos esa autoridad. Y si una persona tiene raíz de amargura en su corazón, es porque le abrió la puerta al espíritu de raíz de amargura. Y nadie la puede sacar sino él mismo. Él tiene que decir: yo renuncio a este sentimiento maligno. La persona que me lastimó, yo la perdono, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y Satanás nunca más tiene autoridad sobre mis pensamientos y mis sentimientos. Yo bloqueo todas las puertas de mi corazón, de mi mente, y en el nombre de Jesucristo solamente la paz de Jesús gobierna en mí. Tienes que pelear esa batalla. Por eso Pablo dice: quítense. No dice: ora para que Dios te lo quite. No, quítatelo tú mismo. Porque si lo tienes es porque tú abriste puerta para que entrara. Puedes sacarlo si quieres. Si no quieres, sigue como estás. Ok, sigamos leyendo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense todo eso. Tenemos la autoridad para quitarla nosotros. Ok, pero también tenemos la autoridad para abrir puertas para que entren. Y si algo de este está en tu corazón, es porque usted le abrió la puerta. No culpe a nadie. No culpe a nadie. Porque tiene la autoridad usted de cerrar esa puerta, o tiene la autoridad de abrirla. Y si tiene un problema de esto en su corazón, es porque usted le abrió la puerta. Sencillo. Si alguien te ofendió, para eso existe la medicina más poderosa en la historia espiritual en la iglesia: el perdón. Perdone. Padre, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo bendigo, yo lo perdono, hasta que se rompa esa cadena y dígale al diablo: fuera de mi vida, de mi mente. Señor, te reprenda. La sangre de Jesús me cubre por todos lados y la paz de Cristo gobierna mi corazón. Entonces de usted depende, no depende de nadie más. No culpe a nadie. Por favor, no culpe a nadie. Porque usted dejó entrar, usted puede dejarla salir. Sigamos leyendo. Antes, sed benigno. La palabra benigno es lo contrario de maligno. Un maligno es una persona impía. Es una persona maliciosa, astuta, que solamente piensa en hacer mal. ¿Entiende? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy simple. Preste atención. Su mente, su corazón, sus labios, sus sentimientos son partes de las áreas donde el enemigo quiere llegar para esclavizar a los hijos de Dios. ¿Ok? Cristo dice en el libro de San Juan: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Es necesario permanecer en la palabra para permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Usted, como nueva creación, como hijos de Dios, usted no vino al cuerpo de Cristo siendo esclavo. Usted vino siendo libre por la sangre de Jesús. Permanezca en esa libertad. ¿De qué forma? Velando y orando en todo tiempo y en todo lugar. Puede ser cocinando, esté orando, puede ser que esté sentado ahí en su sofá, esté orando en su mente, puede ser que esté viajando, esté orando, lea la palabra, medite, conéctese con Dios, no se desconecte de Dios, porque eso le da ventaja al enemigo. ¿Ok? Que mi Señor les bendiga a todos, hermanos. El Señor les bendiga a todos, y oro para que la paz de Jesucristo gobierne en nuestros corazones. Oro para que en nosotros haya temor, para que seamos
hacedores de la palabra, para que nosotros haya reverencia y haya sabiduría para acercarnos cada día más a Dios. Recuerda algo muy importante. Dígale no al ofrecimiento del mundo. Dígale no a los deseos de la carne y reprenda a Satanás cuando se acerque a usted para esclavizarlo, y ríndase a los brazos de Jesús para que Él te lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios lo bendiga, bendiga su hogar, su familia, y Dios haga prosperar su vida espiritual. Queremos saludar a los hermanos que nos ven, que siempre son muchos hermanos, pero queremos saludar a unos cuantos, queremos bendecirlos. Mandamos un abrazo a Carmen Fierro allá en Sonora, Hermosillo, Sonora. Dios la bendiga, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo fuerte para su familia y a su nuevo nietecito. Bendiciones grandes para él, que Dios lo haga crecer saludable, bendecido, y que cuando él crezca pueda conocer a Jesús y le pueda servir. Dios le bendiga. Mi hermano Aminadab, mi hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones a ustedes, hermanos, también. Espero que también estén bendecidos en el Señor, siempre en victoria, confiando, creyendo, perseverando en el Señor. Ese es nuestro llamado. Nuestra hermana Glafira Durán, creo que es hermana de mi hermana Teresita Durán. Que el Señor la bendiga muchísimo, hermana. Espero un día Dios nos dé la bendición y el honor de poderle conocer en persona. Pero de todas formas, que Dios la bendiga grandemente y bendiga su hogar. Y recuerda algo muy importante, hermana. Todo lo que le pida al Padre en oración, creyendo, Dios se lo va a conceder. ¿Ok? Mi hermana Teresita Durán también, Dios la bendiga, hermana Teresa. Un abrazo fuerte. Y mi hermano Jorge, la Jenny, la niña, todos por ahí, un abrazo fuerte. Bendiciones, que el Señor esté bendiciendo siempre su hogar y bendiciendo su familia en todo. Mi hermana Olivia también, Dios la bendiga, hermana Olivia. Un saludo fuerte y un abrazo para su familia. También nuestra hermana, ¿cómo se llama su hermana? Hermana Silvia. Gloria a Jesús. Ahí me la saluda cuando hablé con ella. Que Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Alberto Duarte, Dios lo bendiga, hermano Alberto. Bendito sea el Señor que está ahí. Gloria sea a Jesús. Hay que seguir orando, creyendo y confiando en Dios. Séle fiel a Dios hasta la muerte. Mi hermano Darío, hermana Esther, allá en Witt. Allá ya está nevando fuerte, me imagino. Ya es tiempo del chocolatito, porque café no, chocolate. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y que la estén pasando bien. Y ya saben, hermanos, hay que abrigarse bien para que no venga ninguna enfermedad. Mi hermana Aminta Navarro Chévez, Dios la bendiga, hermana Aminta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también quiero saludar a Denis allá en Sébaco, Nicaragua. Denis, Dios te bendiga. Qué bueno es que estás ahí escuchando la palabra de Dios. Acércate cada día más a Dios y Dios va a bendecir tu familia, bendecir tu hogar y bendecir tu vida también. ¿Ok? Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermanos, y pedirle a Dios, así como dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Que Dios traiga fortaleza espiritual en momentos difíciles para que podamos estar firmes y poder ser nosotros de bendición a otras personas. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Queremos darte gracias, Padre, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque hemos escuchado el consejo de tu palabra. Oramos para agradecerle, oramos para decirle gracias, Señor, por su amor y su fidelidad. En esta noche, Señor, en esta tarde oramos, Señor, pidiéndole, Señor, que guarde, Señor, a nuestras familias. Donde quiera que esté nuestra familia, nosotros oramos para que usted la cubras con la sangre preciosa de Jesús. Oramos para que usted venga supliendo
toda necesidad en ellos. Guárdalos, Padre. Aquel que necesita de salud, Padre, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para reprender toda dolencia y todo mal, toda enfermedad en esos cuerpos, Dios. Oramos cancelando toda enfermedad y enviamos palabras de salud sobre sus vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos por la salvación de nuestras familias. Los ponemos en tus manos esta noche. Bendecimos nuestras familias, Padre, que puedan ser alcanzados por el conocimiento de tu voluntad y ser salvos por tu gracia, Dios. Oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, Padre, para que tú guardes, protejas, bendiga tu iglesia, Dios. Tú vengas supliendo toda necesidad en tu iglesia, en nuestras familias, Padre. Tú vengas derramando abundantes bendiciones sobre sus vidas. Los ponemos en tus manos en esta tarde, Dios, y oramos para que en el nombre precioso de Jesús usted sea glorificado, usted sea honrado, Señor. Pedimos, Señor amado, en esta tarde que tú seas gobernando nuestros corazones, supliendo toda necesidad. Ponemos nuestro hogar, nuestro matrimonio, lo ponemos en tus manos, Señor amado, y pedimos, Señor, que tú hagas prosperar nuestras vidas. Tú vengas supliendo toda necesidad en nuestro hogar, en tu iglesia, en nuestras familias, Padre. Padre celestial, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Tu palabra dice que todo aquel que esté en tus manos, nadie los arrebatará. Por eso descansamos confiadamente en tus manos, Señor amado, y te damos gracias y te damos gloria, porque usted siempre, Señor, escucha nuestras oraciones. Gracias te damos en esta tarde, Dios. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias por este momento especial. Gracias por tu palabra, por escuchar nuestras oraciones y por darnos la victoria sobre nuestros enemigos. Gracias te damos hoy y mañana y siempre. La gloria siempre le pertenece a usted, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te damos gloria en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Que sea el Señor trayendo paz a sus vidas, sus hogares, su familia, y a seguirle para adelante en el nombre de Jesús. Falta poco para que Cristo levante su iglesia y los que están preparados se irán con Él. Así que hay que estar preparados siempre en Cristo Jesús para volar con Él a los cielos. Dios les bendiga, buenas noches, y si Dios presta vida, mañana vamos a estar otra vez compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.